y ya arrancamos. Listo. Buenos días nuevamente. Vamos a empezar con la videollamada del día de hoy con biología de ciclo 3. ¿De acuerdo? Entonces, estamos esperando a la señora Blanca, pero mientras se une la videollamada, porque por ahí estaba solicitando unirse, no sé qué pasó, vamos a arrancar contigo, Carol. Entonces, Eh, como ustedes saben, el trabajo se encuentra publicado desde el comienzo de la semana para que ustedes puedan visualizarlo, puedan observarlo, puedan leerlo y puedan leer las preguntas que están en la actividad y en el trabajo en el trabajo como documento 3, es decir, la tarea, ¿de acuerdo? Entonces tenemos la actividad o el trabajo en clase y tenemos la tarea. La idea de que se publique anteriormente, bueno, con anterioridad, es que estos contenidos puedan ser visualizados por ustedes a tiempo, puedan leerlos, puedan socializarlos y puedan entenderlos. Cualquier cosita o pregunta que tengan alrededor de este tema, pues que la pueden hacer en este espacio de videollamada que tenemos desde las 8:50, cerca de las 9:20, 9:25, para discutir esas preguntas. Eh, Creo que es un poquito más de tiempo, un poquito más desde las 8:20. Entonces, recordemos que el trabajo en clase o el tema que estamos viendo nosotros para el día de hoy tiene que ver con el reino fungi y con el reino vegetal. Entonces, vemos en el contenido alguna reseña, algo, algo que me relaciona a la historia o el significado y la definición del reino fungi y algo del reino vegetal. ¿Cuál es la diferencia entre los hongos y los vegetales? Bueno, el reino vegetal, las plantas, perdón, que hasta hace algún tiempo fueron considerados los mismos. Esta clasificación se da por unas características muy marcadas, tanto en los hongos como en las plantas, y en la lectura podemos encontrar algunas de sus diferencias, como por ejemplo que las plantas pueden eh, fabricar o bueno, hacer su propio alimento a través de la fotosíntesis, que este es un proceso en el cual las plantas adquieren dióxido de carbono a través de sus hojas y con la energía solar que absorben a través de sus hojitas pasa a ser energía química en esta estructura y ese dióxido de carbono con esta energía pasa a ser glucosa. ¿De acuerdo? Entonces el proceso de la fotosíntesis se basa en esta reacción. La glucosa es un azúcar que genera energía para la planta y es utilizada como alimento para todas sus funciones. Entonces, una de las características más enormes o más grandes por las cuales son separadas o separados, mejor dicho, el reino fungi del reino vegetal es esta, que los hongos no pueden fabricar su propio alimento mientras que las plantas, las del reino vegetal, sí. Ahora, ¿qué otra diferencia podemos encontrar? Las raíces, vemos que el sistema de raíces de las plantas es bastante grande, es enorme, se adhiere con mucha facilidad a la tierra, mientras que los hongos no. En los hongos no hay o no se puede evidenciar este sistema de raíces, ¿de acuerdo? Entonces, para el caso de los hongos, se extiende como una especie de red de filamentos en donde se adhieren a cualquier superficie donde estos nazcan, bien sea en el suelo o encima de un tronco podrido o demás. Entonces, ese es el tema del día de hoy, la diferencia o bueno, la profundización en cuanto al reino vegetal y el reino fungi. No sé si ya leíste algo acerca de la lectura que se comparte como documento 2, que es el marco teórico, para que podamos discutir un poquito acerca del reino vegetal y el reino fungi. Además de eso, podemos ver que en el archivo se comparte una breve historia acerca de cómo se descubrió la penicilina. Esto viene de un hongo y se descubrió su enorme eh, su enorme eficacia para tratar los agentes microbianos o bacterianos. Entonces, no sé si hayan preguntas, Carol, acerca de la lectura o de la actividad o de, o de la tarea, de lo que tenemos que hacer. Profe, en el taller, el segundo punto,
tiene que ver con la lectura, ¿cierto? En el segundo punto, ¿quién fue el descubridor? Sí, señorita, ¿quién fue el descubridor de la Ah, penicilina? Porque se dice que este descubrimiento fue casual. Sí, mi niña, para estas preguntas se relacionan mucho con la lectura y la idea es que hayamos o leamos en su totalidad este contenido. Si no entendemos algo de la lectura, pues podemos socializarlo en esta videollamada. Entonces, en la lectura se socializa el descubrimiento, casualmente, cómo se dio y cómo la descubrió y, y qué usos o qué importancia tienen en la actualidad. Entonces, esa pregunta sí es para leer la lectura y se puede sacar de allí mismo. ok, profe, gracias. Listo, mi niña. Entonces, eh, no sé si hayan más preguntas acerca de la lectura. No sé si ya la viste, Mm, si no es tan larga. no, no, Ok, profe, yo no tengo ninguna. La que tenía, pues ya se la dije. ok, listo, Carolina. No olvides, por favor, dejar tu comentario en la plataforma Classroom Ya para. lo hice, profe. Ok, gracias para confirmar la asistencia. Entonces, para que tengamos esto en cuenta y para que yo lo pueda pasar y actualizar la lista de la planilla de asistencias. Debemos hacer ese ejercicio todos los días, ¿de acuerdo? Ok, profe. Listo, niña Carol. Entonces, eh, eso sería todo por el día de hoy contigo. La socialización entonces de ciclo 3 antiguo la haría ahorita a continuación, pero entonces ya puedes dar por terminada la videollamada. Ok, gracias, profe. Listo, Carol, con muchísimo gusto. Chao. Que estés muy bien, Carol. Lo mismo, profe. Bueno, eso es lo que tenemos en cuanto a la socialización de ciclo 3 nuevo. El trabajo acerca de las diferencias, bueno, las principales diferencias entre el reino vegetal y el reino fungi, algunas características muy importantes y un descubrimiento bastante importante que revolucionó toda la historia como la conocemos actualmente a partir de los fármacos, que fue la medicina. Entonces, recordemos que esta medicina, este fármaco es sacado o extraído de un hongo que se bautizó como Penicillinum notatum y fue un descubrimiento casual que se ejecutó hace mucho tiempo, sobre 1928-1929. Es decir, ya próximamente se cumplen 100 años de su descubrimiento. Eh, en la lectura, bueno, muestra algunas características muy importantes, como ya los mencionamos con la estudiante que estuvo presente en la videollamada. Y para el caso de ciclo 3 antiguo, tenemos las teorías atómicas, todo el desarrollo del modelo atómico y la línea de tiempo por la cual fue pasando, o la línea de tiempo por la cual se fue desarrollando toda la teoría atómica como la conocemos actualmente. Entonces, ¿cómo empezaron a trabajar en los modelos atómicos? De pasar de un simple modelo de pasas, como se conoce, en el cual solo se tenían en cuenta dos características principales de los modelos y pasaron a hacer unos sistemas más complejos en cuanto a esferas y demás modelaciones para estos atómicos. Encontramos la evolución de los modelos atómicos en cuanto a los científicos que trabajaron en los mismos, como Thomson y Dalton, en el cual empezaron a incluir las partículas como positivas y como de signos contrarios. Empezaron a trabajar estas partículas y empezaron a modelar cómo serían sus movimientos en el espacio. Más adelante, los científicos
Rutherford y Bohr empezaron a trabajar aún más en estos modelos atómicos y empezaron a incluir en sus modelos unos sistemas más complejos para complementar el modelo atómico que ya venía existiendo. Para el modelo actual, para los modelos más nuevos, se incluyen las partículas fundamentales como lo son el electrón, el protón y el neutrón, y además de eso se incluyen órbitas en los cuales empiezan a circular o se pueden encontrar los electrones. Recordemos que el estudio de estos modelos atómicos nos indican o hacen que se descubran las partículas positivas que corresponden a los protones, las cargas negativas que corresponden a los electrones y las partículas sin carga que corresponderán a los neutrones. Aquí para recalcar y para hacer bastante importancia en estas partículas, tenemos las propiedades químicas de la materia, se la dan en su mayoría a los electrones. Curiosamente son las partículas más livianas y para la masa atómica no se tienen en cuenta. Las partículas que se tienen en cuenta para la masa atómica serán los protones y los neutrones. La suma de estas dos partículas dará como resultado la masa atómica del elemento. En este apartado los electrones son despreciados por su masa bastante pequeña comparada con la masa atómica de los protones y los neutrones. Entonces, vamos a encontrar algunas pequeñas diferencias entre el modelo de Thomson y de Dalton, de Rutherford y de Bohr, y unas preguntas que nos plantea el documento 2 y que podemos responder a partir de la lectura que estamos socializando en el tablón. Eh, para el caso de tanto de ciclo 3 nuevo como de ciclo 3 antiguo, se comparten las lecturas y después de compartir la lectura o entre la lectura se comparten una serie de preguntas orientadoras que vamos a responder. Entonces, eso sería todo por ciclo 3, tanto ciclo 3 nuevo como ciclo 3 antiguo. Y no sería más.